ejemplos de términos semejantes, ¿va? Necesito que les quede claro esto para poder pasar al otro tema. Entonces, a ver si alguien me quiere apoyar o dar su opinión. En el primer ejemplo que les acabo de poner, ¿son términos semejantes, sí o no? ¿Qué opinan? No, No, ¿por qué no lo son? porque cambia el literal. La literal, ¿verdad? No tenemos la misma letra. Tenemos aquí una Y y aquí tenemos una Z. Entonces, no pueden ser términos semejantes. Ok, el siguiente, ¿qué opinan? Sí, sí, es igual. El siguiente sí es igual. A ver, recordemos qué significan los paréntesis, ¿vale? Los paréntesis significan que estoy elevando todo al cuadrado. Entonces, vamos a hacerlo aquí. XY al cuadrado es lo mismo que XY multiplicado por XY, ¿sí? Entonces, como la X está multiplicando 2 veces, esto es X al cuadrado. Y como la Y se está multiplicando 2 veces, esto es Y al cuadrado, ¿sí? Entonces, este dato que tenemos aquí es igual a menos 5X cuadrada Y cuadrada. Ok. Entonces, no lo son, ¿verdad? No, sí, porque tiene un exponente de más, ¿no? Ajá. Aquí entonces tenemos al 2 y aquí no tenemos ningún 2. Entonces, Ok. no lo son. Ok. El siguiente, El siguiente sí, sí es igual. sí, ¿verdad? El siguiente sí lo Sí. son. ¿Por qué? Porque tenemos la misma literal, la misma parte literal y los mismos exponentes. Este sí. El siguiente, ¿lo son o no lo son? Sí, también. Sí, ¿verdad? Cuando nosotros estamos considerando nuestros términos algebraicos, nos vamos a olvidar del coeficiente. No importa que yo aquí tenga una fracción, estos siguen siendo números, ¿sale? Para que yo me fije si son términos semejantes sí o no, lo único que tengo que ver es las letras. Si tengo las mismas letras y los mismos exponentes o potencias, entonces son iguales. En este caso tengo XYZ, tengo XYZ y tengo el cubo en la Z, tengo el cubo en la Z, entonces sí lo son. En el siguiente, Ok. También es igual. sí verá, sí son términos semejantes. Así Ok. es. Entonces, le ponemos que sí lo son. Espero que no hayan quedado dudas. Por favor, copien y vamos a pasar al siguiente tema, que es agrupar los términos, ¿vale? Vamos a aprender a agrupar términos. Entonces, copien y después continuamos. Ok, entonces continuamos. Para agrupar términos, ¿a qué me refiero? Vamos a poner una suma de varios términos algebraicos y la idea, resolver la suma, sale simplificarla, hacerla más pequeña. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos de cómo agrupar términos semejantes. Supongamos que tengo esta suma. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es fijarme dónde están, qué términos son semejantes, ¿vale? En este caso, observemos que este de aquí y este son términos semejantes, ¿sale? Entonces, los que sean términos semejantes los voy a poder agrupar, o sea, voy a poderlos sumar o restar, voy a poderlos operar, y los que no sean términos semejantes los voy a dejar tal cual como están. ¿Vale? Entonces, para operarlos, ¿qué voy a hacer? Voy a sumar o restar de acuerdo a lo que me esté pidiendo, voy a hacerlo. Voy a hacer la operación con los coeficientes, es decir, con los numeritos, ¿sale? Entonces, aquí tengo menos 3
y aquí tengo menos 7. Menos 3 más menos 7, eso me da menos 10, ¿sale? Recordemos que este es el caso sencillo de la suma de números enteros con signo. Entonces tenemos menos 10. Ponemos menos 10. Entonces, esta suma que puse aquí va a ser igual a menos 10 y voy a poner x cuadrada. ¿Sale? Estoy poniendo el término. Solamente estoy operando los coeficientes y pongo el mismo término. Y después voy a poner los que no son términos semejantes con ninguno, los copio tal cual. Entonces, ¿por qué digo que estoy agrupándolos? Porque si se dan cuenta, la primera suma que yo tenía 1, 2, 3, 4 términos, 4 sumandos. Y aquí, esa suma, al agruparlo, mi suma ya no tiene 4 sumandos, ya nada más tiene 3. ¿Sí? La hacemos más chiquita. Es decir, sumamos o restamos lo que se pueda sumar, lo que se pueda simplificar. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Hay un hueco, ¿no? Ok, entonces supongamos que tenemos este ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos fijamos primero dónde están mis términos que son semejantes. A ver, los voy a marcar con colorcitos. Tenemos este de aquí, es semejante con este de acá, ¿verdad? Otro, este de aquí es semejante con este de aquí. Y este se queda solo, ¿verdad? Entonces, para simplificar esta suma o agrupar los términos, voy a tener que esto va a ser igual a, pongo el resultado de agrupar menos 10ZW menos 5. Menos 10 menos 5 me da menos 15 ZW. ¿Sí? Ahora agrupo los otros dos que también son. Me queda 4ZW más 3 me da 7. 7 ZW al cuadrado. Y escribo el que se quedó solito, el que no era no era término semejante con ninguno, lo vuelvo a escribir tal cual. ¿Sí? Sí. Ok, hagamos otro ejemplo. Tengo entonces, a ver. Yo nada más tengo una duda, ¿no importa en el orden que vayan las letras? Sí, no importa el orden que tengan las letras, si son las mismas letras, son términos semejantes. Ah, ok, gracias. Ok, nos fijamos en este ejemplo. Aquí estoy poniendo el caso sobre la duda de la compañera. Aquí tengo XY y aquí tengo YX. Están escritos en diferente orden, pero son las mismas letras, ¿sale? Y tengo también los mismos exponentes, ¿verdad? Esta X, aunque no tiene escrito el exponente, tiene un exponente igual a 1 y también estos, ¿verdad? Entonces, tienen los mismos exponentes, tienen las mismas letras, por lo tanto, estos son términos semejantes. En este caso, los otros dos, si los intentamos ver con cuáles son semejantes, estos ya se quedan solitos, ¿verdad? Este no tiene ningún otro término con el cual sea semejante y este tampoco. Entonces, estos ya se quedan solitos. Entonces, al agrupar mis términos, yo voy a tener que esto va a ser igual a 2 más 3, eso me da 5, muy bien, 5XY, agrupando eso. Y voy a escribir esto que no se agrupó con nada, lo voy a volver a escribir tal cual, ¿sale? Menos 5ZW al cuadrado más 2AB al cubo. ¿Sí?
Sí. Ok, entonces si no hay ninguna duda, los dejo copiar y me dicen cuando hayan terminado. Vamos, ¿va? Ahora vamos a hacer ejemplos, pero vamos a ocupar las fracciones. Supongamos que tengo aquí Ok, si tengo este caso, ¿cuáles son términos semejantes? A ver, llamémosle primer término, segundo término, tercer término y cuarto término. ¿Cuáles son semejantes? El primero y el segundo. El primero y el segundo y también el tercero y el cuarto, ¿verdad? Entonces, para resolver esto, quedamos que hay que sumar los coeficientes, ¿sale? Recordemos que entonces tengo que sumar, en este caso tengo que sumar 1/3 más 4, ¿sí? Para poder poner mi respuesta tengo que sumar 1/3 más 4. ¿Cuánto me da eso? ¿Saben cómo resolver esta suma de fracción, esta suma de esta fracción con este entero? Lo que vamos a hacer es ponerlo como al 4 lo vamos a poner como una fracción. ¿Cómo escribimos al 4 como una fracción? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? 4, ¿no? 4 sobre 1, ¿verdad? Esto lo vimos en la primera clase, 4 sobre 1, ¿sí? Habíamos quedado que todos los números enteros son números racionales. Entonces, ¿cómo escribíamos a un entero como un racional? Nada más poniéndole un 1 en el denominador, ¿sí? Entonces, esta suma de fracciones es lo mismo que 1/3 más 4 sobre 1. Ahora, ¿quién se acuerda cómo resolvemos esta suma de fracciones? Esto también ya lo vimos. Tenemos el caso 2, ¿verdad? Donde tenemos diferente denominador. Entonces, había que sacar el mínimo común múltiplo de 3 y 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula el mínimo común múltiplo de 3 y 1? Sería 3. Se divide en 3, ajá. 3 entre 3 me da 1 y queda 1. Sí, entonces Uno es el igual a mínimo común múltiplo es 3. 3. Sí. Entonces, esta fracción es lo mismo que 1/3 más, aquí voy a poner el 3, y luego ¿qué hago? 3 entre 1 por 4. 3 entre 1, 3. Por 4, 12. 12. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que, Se suma ajá, 12 más 1, 13 13 tercios. tercios. Ok. Entonces, resulta que esta suma es igual a 13 tercios. Ok, tenemos este pedacito. Entonces lo voy a poner acá. Haciendo todas estas cuentas que hicimos, tenemos que la suma de 1/3 más 4 es igual a 13 tercios. Ok, hagamos la otra suma de fracciones. Necesitamos también sumar menos 3 más 4 quintos. ¿Sí? Menos 3 más 4 quintos. Menos 3 más 4 quintos. ¿Qué hacemos? Escribimos al menos 3 como una fracción. ¿Cómo quedaba? Como menos 3 entre 1, ¿verdad? Así es. Más 4 quintos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Calcular el mínimo común múltiplo de 1 y 5. ¿Sí? Pongo el 1, Sí. pongo el 5.
¿Entre qué lo divido? Pues Entre 5. 5, ¿no? Entre 5 entre 5 me da 1. 1. Entonces, el mínimo común múltiplo es 5. 5. Ok. Entonces, aquí tengo 5 entre 1, 5. Por menos 3, 5 por Dos. menos 3, menos 15. Ah, ¿Sí? 5 entre 1 ujú. y luego por menos 3. Sí. Menos 15 más 4 quintos. Ese ya lo tengo con el 5 abajo. Ya no tengo que hacerle Así nada. es. Ahora resuelvo mi suma de fracciones. Tengo 5 abajo y arriba va a ir menos 15 más 4. Menos 15 más 4. Esto también ya lo vimos. Es una suma de números con diferente signo. Se Menos restan, 19. se restan y Menos 11, perdón. se restan y el resultado lleva el signo del número 11 mayor. Entonces es menos 11 quintos. ¿Sí? Entonces hicimos todo esto para poder tener nuestro resultado, ¿ven? Ya ocupamos lo que hemos estado viendo en las clases anteriores. Tenemos, entonces lo voy a anotar aquí, la suma de, la suma de menos 3 más 4 quintos es igual a menos 11 quintos. Entonces, con eso ya podemos tener nuestra respuesta, ¿verdad? ¿A cuánto va a ser igual entonces nuestra suma? Tenemos que esta suma va a ser igual a, voy a poner aquí el igual, vamos a ponerlo hasta abajo, hasta abajo. Va a ser igual a, que voy a tener 13 tercios, que fue el resultado que nos dio en la primera suma de fracciones, 13 tercios de AB cúbica U. Menos 11 quintos, que fue lo que nos dio en la segunda suma de fracciones, menos 11 quintos de X Z cúbica Y. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Espero que haya quedado claro. De todas maneras, vamos a hacer otro ejemplo, ¿va? Entonces, copien y me dicen cuando hayan terminado. Hagamos este ejemplo. Ok, entonces primero encontramos dónde están mis términos semejantes. ¿Cuáles son? El segundo y el tercero, ¿verdad? Segundo y tercero. Ajá. Segundo y tercero. Entonces los voy a poner de otro color, los voy a marcar. Son este y este son términos semejantes. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que resolver la suma de 4 más 2 quintos. Resulta que vamos a tener que calcular el mínimo común múltiplo de 1 y 5. ¿Verdad? Este me va a dar 5. De hecho, se cumple que siempre que yo quiera calcular el mínimo común múltiplo de un número 1 con otro número cualquiera, este siempre va a ser ese número cualquiera. ¿Sí? Si yo les digo el mínimo común múltiplo de 100 y 1, este siempre va a ser el otro número que no es 1, es decir, 100. ¿Sale?
Este es un dato para que ya no tengan que estar haciendo el cálculo, ¿sale? Esta es una propiedad que siempre se va a cumplir. Entonces aquí el mínimo común múltiplo es 5. Entonces, 5 por 1, 5. Por 4, 20. 20. Entonces me va a dar 20 quintos. Más 2 quintos. ¿Sí? Entonces tenemos 22 quintos. Así es. Así que entonces, ¿cómo me va a quedar mi suma al final? Me va a quedar los que no tienen términos semejantes los copio primero, 1/3 de AB cúbica Z y copio más 4AB cúbica. Y luego copio la suma de mi fracción, que fue lo que me dio 22 quintos, más 22 quintos de AB cuadrada Z. ¿Sí? Entonces copien y me dicen cuando hayan terminado. Entonces, ¿qué hacemos para agrupar los términos? Lo que estamos haciendo es simplemente ver cuando tenemos términos semejantes. Cuando tengamos términos semejantes tenemos que sumar o restar dependiendo de lo que nos esté pidiendo, dependiendo del signo que tengamos. Operamos los que sean términos semejantes, vamos a operar sus coeficientes. ¿Sale? En el caso de las fracciones hay que hacer la suma de fracciones correspondiente.